Estamos. ¿Qué es el conjunto de los números naturales? Ya vale definir cuál es ese concepto de números naturales y esta definición es simple. Es el conjunto de los números que sirven para contar. Hay que establecer acá lo que son los números y eh, sus símbolos, símbolo que se utiliza para los números. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el conjunto de los números naturales, como todo conjunto, se simboliza, se nombra mediante una letra mayúscula, pero en el caso de los conjuntos numéricos se construye un símbolo especial que generalmente parece de la transformación de una letra, en este caso de la N, pero convertido en un símbolo especial como el que tenemos aquí a continuación. Entonces, el concepto de números naturales, su definición es que es el conjunto de los números que sirven para contar. Ya nombrado ese conjunto mediante el símbolo, que es esa letra, ese símbolo especial creado para el conjunto de los números naturales, entonces vamos a ver cuáles son las formas en que podemos presentar el conjunto de los números naturales. Hay que recordar que un conjunto se nombra mediante dos formas. Una es la forma por extensión, que es encerrar sus elementos entre llaves, separándolos por coma. Así que tendríamos que el conjunto de los números naturales, siendo el, el elemento, los objetos, el conjunto de los números naturales, que son, ya sabemos, 1, 2, 3. En este caso incluimos el 0. 0, 1, 2, 3. Y así por comprensión también, que es otra forma. En este caso vamos a utilizar sus aprendizajes anteriores para recordarles que en general utilizamos una expresión que es de la variable tal que esa variable, y así le damos la característica que corresponde al conjunto de que se trate. Así que siempre utilizaremos una variable diciendo tal que esa variable y damos la característica. Así tendríamos el conjunto de los números naturales expresados por extensión y por comprensión. Hay otra forma que no vamos a tratar directamente en este momento, que es la forma de la representación gráfica. En el caso de los conjuntos sabemos que se hace a través de un diagrama de Venn-Euler, y que en el caso de los conjuntos numéricos vamos a utilizar una representación gráfica especial, que es la que llamamos su representación gráfica en la recta numérica. La recta numérica sería la forma gráfica. Entonces los números naturales son 0, 2, 1, 2, 3, 4. Esos son los números. Los objetos, entonces estos son los símbolos. Entre símbolos y números podemos establecer una diferencia. Al símbolo le llamamos numeral, mientras que el número propiamente dicho generalmente lo escribimos en el lenguaje ordinario. Entonces ya está la forma de expresar los números por extensión y por comprensión. Bueno, ahora vamos a caracterizar el conjunto de los números naturales, y eso quiere decir enumerar sus características. ¿Cuáles son las características que distinguen el conjunto de los números naturales? La primera característica que vamos a establecer aquí, sin que esto tenga necesariamente que obedecer a un orden, que es un conjunto ordenado. Tiene un primer número, no tiene un número natural último, o sea, no hay un último número natural. Cada número natural tiene lo que llamamos un siguiente, que también se le puede llamar consecuente o consecutivo. Generalmente lo conocemos como consecutivo. Cada número natural tiene un anterior, antecedente o antecesor, excepto el primero, obviamente, que no tiene antecesor. Bien, otra de las características que vamos a utilizar aquí, que es que entre dos números enteros consecutivos no existe ningún número
natural. Esas son las características fundamentales que vamos a establecer en el conjunto de los números naturales. Luego vamos a preguntarnos, ¿y qué se hace con los números naturales? ¿Para qué nos van a servir además de contar? Podemos pasar a profundizar un poco metiéndonos en Honduras y ver que se pueden establecer relaciones. Y esas relaciones, que serían de uno a uno, de pareja, le llamamos relaciones binarias. Las relaciones binarias no es más que una relación de comparación entre dos números naturales cualesquiera. Y las dos relaciones que podemos establecer en este caso y en cualquier otro cuando hablamos de comparación es pensar si son iguales, es decir, si corresponden al mismo objeto matemático, si ambos corresponden al mismo objeto matemático. En ese caso hablamos de la relación de igualdad. Si la negamos, sería la relación de no igualdad. Entonces, la relación de igualdad en general se establece entre dos símbolos que representan algún objeto de un conjunto, si es que representan el mismo, en este caso el mismo número natural. El símbolo que se utiliza, ya lo conocemos, son dos segmentos paralelos en forma horizontal y que se lee es igual a. Así tendríamos que, si yo digo que el símbolo 7 por 3 también es lo mismo que el 21, entonces yo establezco una relación entre esos dos símbolos, que es la relación de igualdad, porque el 7 por 3 representa el número 21, que también el símbolo de la derecha representa el número 21. Así que pudiéramos establecer varios otros ejemplos como aparece acá. Otra relación binaria, que es la relación de no igualdad, es la negación de la relación de igualdad. En general, determina que dos símbolos no representan el mismo objeto matemático, el mismo objeto numérico. O sea, representan distintos o diferentes objetos matemáticos. En este caso particular, diferentes números naturales. El símbolo que se utiliza es, como comúnmente utilizamos la negación, tachando el símbolo, o cualquier otro que también vamos a ver en los próximos capítulos, en otra parte de este mismo video. La relación de igualdad, de no igualdad, establece una de dos condiciones. Cuando yo establezco una relación de no igualdad, puede darse que el primero sea mayor que el segundo, o que el primero sea menor que el segundo. Así que entre dos números naturales podemos establecer tres relaciones, una de tres, ¿no? O que es igual, o que es mayor, o que es menor. Hay tres comparaciones que podemos utilizar, y eso ya desde la antigüedad se le conocía como la propiedad de tricotomía o el teorema de Euclides. Así que tendríamos esta situación. Cuando yo tengo dos números naturales cualesquiera, que voy a usar el lenguaje simbólico, puedo establecer que si A es distinto de B, si A no es igual a B, se pueden dar una de dos condiciones, o que A es mayor que B, o que A es menor que B. No un O inclusivo, sino un O exclusivo. O sea, una de dos. Así que podríamos tener ahí relaciones binarias en N que daría lugar a esta situación que ya hablamos, que es la de que si yo lo comparo puede suceder una de tres: o A es igual a B, o A es mayor que B, o A es menor que B, y solo una de las tres. Bueno, esta propiedad, teorema de tricotomía, llamada también teorema de Euclides, la vamos a utilizar muy a menudo, y es bueno que la vayamos teniendo en consideración para fines de lo que es esta videoclase de conjunto de los números naturales como punto de partida de los conjuntos numéricos. Así que vamos a ver ahora
esas situaciones donde además de una relación simple como la que acabamos de señalar, se puede dar que a lo interno de esa relación simple se dé una relación y se asocie con un número del conjunto. Este tipo de relación, que llamaremos una relación binaria compuesta, donde el primer componente de la pareja es a su vez una pareja y el segundo componente es un elemento del conjunto, le llamamos operaciones binarias. Las operaciones binarias en este sentido es cuando se da ese tipo de relación, una relación a lo interno de una pareja, y esa relación al interno asocia a un elemento del conjunto. Le llamamos entonces operaciones binarias. Las operaciones binarias se pueden clasificar de acuerdo a el resultado, como se le llama al segundo componente simple, a los resultados de esa relación a lo interno del de la primera pareja, del primer par ordenado. Entonces, a lo interno se pueden dar diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo asocio mediante lo que llamo una operación de suma o adición, vamos a tener que cualquiera o cualesquiera que sean los elementos del conjunto de los números naturales, al asociarlo así, eso me va a dar como resultado, el resultado es también un número natural. Si es así, llamamos que eso es una operación binaria interna, o también conocida como operación binaria directa. Esa operación binaria directa. También hay otras operaciones que nosotros conocemos, como no estamos partiendo de cero, sino que recurrimos a sus saberes previos, a sus saberes anteriores, para dar lugar a introducir estas generalidades del conjunto de los números naturales. Así que tendríamos un ejemplo: si yo tengo 3 más 2, lo asocio con el 5, a eso se le llama una suma. Más adelante vamos a definir esa operación y vamos a decir que es una forma de contar muy especial, a la que llamamos operación de suma o adición, contar a partir del primero del componente del par, el 3, tantas unidades como tiene el segundo. Así que yo diría 3, 4 y 5, y ese es el resultado de la operación. Y esto lo veremos con más detalles en los próximos episodios. Otra operación que podemos establecer, como ya hemos dicho, es la llamada operación de multiplicación. Aquí yo voy a tener también una operación interna, porque si yo tengo dos números naturales cualesquiera y realizo la asociación de esa pareja con un número natural llamado producto de esas operaciones, entonces digo que eso es una multiplicación, que también la vamos a definir después en una definición que tiene tres partes. La parte donde, si yo tengo que el segundo componente es 0, me va a dar 0. Si tengo que el segundo componente o factor es 1, me va a dar el primero. Y si tengo que el segundo componente es mayor que 1, entonces me va a dar la suma tantas veces repetidas como es el segundo de los componentes. Y esto lo veremos más adelante. Aquí lo introduzco nada más para que se tenga eso en consideración. Otra operación que vamos a tener presente acá es la llamada potenciación. La potenciación entonces tiene también una definición, la veremos más adelante, en 3 partes. Pero lo importante aquí es que es una operación interna. Lo que queremos destacar es que a esta se le llama operaciones internas, porque no importa cuáles sean los números que yo escoja, si es un número natural, el resultado va a ser un número natural. Por eso le llamamos operaciones internas, también conocidas como operaciones directas. Bueno, esas son las 3 operaciones fundamentales, las 3 operaciones básicas que vamos a tener.
Entonces son suma o adición, adición o suma, multiplicación y potenciación. Esas operaciones que ya sabemos que le estamos llamando operaciones directas, tienen y se corresponden cada una con una operación donde yo voy a tener una operación llamada operación inversa. Esa operación inversa que vamos a definir como aquella donde nosotros tenemos como primer componente del par el resultado de la operación directa y uno de los datos, y tenemos como objetivo hallar el segundo de los datos o el primero, cualquiera que sea. Entonces le vamos a llamar operaciones internas. Bueno, veamos los ejemplos de las tres operaciones directas. Aquí están, ahí están los tres, y ahí vamos a conocer, esas son operaciones directas. Ya lo sabemos, pero hay una operación asociada a cada una de estas, o contrapuesta. No decir asociada, pero contrapuesta, que digamos operaciones inversas. ¿Cuándo? Cuando yo tomo como primer componente el resultado de la operación directa y uno de los datos de la operación para encontrar el otro dato. Por ejemplo, si yo tuviera una suma y me pregunto qué elemento debo sumarle al 2 para que me dé 9. Entonces ahí estoy realizando una operación inversa de la suma, porque si bien es cierto que es a través de la suma, lo que yo hago es una operación llamada operación inversa. Esa operación inversa obviamente me da lugar a esta condición. Vamos a verla. Vamos a verlo en detalles, esta parte, para que se entienda bien. Aquí yo le preparé un esquema, un mapa conceptual con algunas ideas para que ustedes se observen, lo estudien y lo analicen. Aquí tenemos dos columnas, las operaciones directas y las operaciones inversas, que me va a dar lugar a explicar brevemente lo que es la clasificación de las operaciones binarias en directas o internas e inversas. Aquí están ya los componentes de las operaciones directas, que vamos a ver más adelante en otro episodio en detalles, cuando entremos a detallar cada uno de estos conceptos generales que tenemos como parte en este episodio. Aquí tenemos operaciones inversas de la suma o adición, es la resta o sustracción. Sus componentes o términos, el resultado de la suma se le llama minuendo y uno de los datos se le llama sustraendo. El resultado de la operación inversa es la resta ¿no? O diferencia. Así pueden ver este cuadro de manera detallada para que se entienda mucho mejor. Pueden pausarla, observarlo, analizarlo. Aquí vemos ejemplos de la suma o adición. Si yo tengo estas sumas, aquí le doy 3 ejemplos, ya lo tienen ahí para que lo puedan observar, y trato de encontrar el segundo de los datos o uno de los datos de la operación directa mediante una operación que se llama la inversa de la suma, que es la resta o sustracción. Resta o sustracción inversa de la suma. Aquí tenemos entonces la multiplicación. Aquí le doy 3 ejemplos de lo que es la multiplicación y cómo hace falta uno de sus datos de la multiplicación, que se llama el multiplicando o el multiplicador, cualquiera de ellos. Para encontrar ese dato recurre a una operación que le llamo la división, que es la operación inversa de la multiplicación. Denle pausa al video y pueden observar y analizar esto que ya ustedes se saben, que ya solo basta tener el ombligo para adelante y los ojos bien puestos en la cara. Así que vamos a encontrar otros ejemplos. Aquí tenemos ahora lo que es la potenciación. Observen que la potenciación es ya una operación un poco más desarrollada, más inteligente, porque no usa ningún símbolo para indicar potenciación, sino que usa la posición en que yo coloque los elementos ya para indicar que es una operación. Aquí yo tengo que el elemento que falta, que conocemos de la potenciación, que se llama la base, tengo
la base desconocida elevada a un exponente que me da como resultado el 16. Esto da lugar a que yo salga a buscar la base. Eso se hace mediante una operación inversa que se llama radicación. Esa operación de radicación, si yo en este caso lo que voy a buscar no es la base, sino el exponente, tengo que recurrir a una operación distinta que le vamos a llamar logaritmación. Esa es la operación inversa, o son las operaciones inversas de la potenciación. La radicación cuando hay que encontrar la base y la logaritmación cuando hay que encontrar el exponente. Ahí pueden paralizar el video y analizar la situación, porque estamos hablando de generalidades que más adelante vamos a entrar en detalle sobre ella. Muy pronto